alcemos nuestros ojos, se cerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, aunque aún nos queda anunciar a pueblo urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Esa es la institución que se ha de levantar en estos últimos días, con el mensaje de la justificación por la fe, el mensaje de 1888, que es el mensaje del tercer ángel. Y nosotros, que tenemos un matrimonio, tenemos que reforzar esa institución de Dios a través de nuestro ejemplo y de nuestra vida diaria en el hogar y fuera de ella. Esta mañana vamos a compartir la palabra de Dios y el mensaje va a estar centrado en Filipenses 2:5. Pero antes de entrar en el tema, entre más oramos, entre todos y más oramos, la hermana Sonia oró por el mensaje de este momento, pero siento la necesidad de volver a orar para seguir reforzando estas oraciones que se evocan desde este medio, para que lleguen al trono de la gracia, donde está nuestro precursor y mediador y garante, Cristo Jesús, y Él manifieste su gloria a través de su palabra en esta mañana. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias le damos. Gracias, Padre, por tu infinito amor hacia cada uno de nosotros. Mientras millones están del lado equivocado, gracias, Señor, porque tú nos sacaste de las tinieblas a su luz admirable. Y gracias, Señor, porque nos enseñaste a tu Hijo amado Jesús. Te rogamos, Padre, de que tu palabra en esta mañana llegue a lo más profundo de nuestros corazones y haga lo que usted quiere hacer a través de su palabra, para que su nombre sea glorificado, Señor, y Cristo sea levantado en nuestras vidas y otros puedan ver a Jesús, no a nosotros, sino a Jesús. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En Isaías 55, 10 y 11, dice la palabra de Dios: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Verso 11. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá con mis propósitos. Alabado sea el nombre de Dios. En esta mañana, la palabra de Dios que sale de su boca, no de un instrumento humano, palabra de Dios, no va a volver vacía. No podemos seguir siendo lo mismo, sino que esa palabra de Dios hará lo que quiera y va a cumplir el propósito de Dios. El título es La mente de Cristo.
Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir, esta mente, la mente que hubo también en Cristo Jesús, el cual renunció a su gloria y se hizo humano, se hizo ser humano. Tomó nuestra naturaleza humana y no la de Adán, sino 4000 años después de que nuestros primeros padres habían pecado. Eso lo encontramos en el Nuevo Testamento. Así que era una naturaleza degenerada. Esa fue la que Jesús tomó. La traducción Félix dice: sea Cristo vuestro ejemplo en lo que debería ser vuestra actitud. Mis amados hermanos, Cristo es nuestro modelo, el perfecto y santo ejemplo que nos ha sido dado. Siento la necesidad de volver a orar, porque el enemigo odia estos mensajes. El enemigo odia cuando se exalta a Cristo. Mientras se hable de otras cosas, él está feliz. Pero cuando se exalta a Cristo, él odia este mensaje. Él puede exaltar a un tercer ser y él está feliz. Pero cuando se exalta al Padre y al Hijo, él odia eso. Amante Padre, en este momento imploramos que retires en el nombre de Cristo toda influencia de los que estamos escuchando su palabra. Que la sangre de Cristo retire de nuestro lado, de nuestra presencia, toda influencia maligna, todo demonio. Y que su palabra llegue y haga lo que quiera, oh Señor, en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El mundo necesita hoy lo que necesitaban 1900 años atrás, 4000 años atrás. Esto es una revelación de Cristo, mis amados hermanos. Es lo que el mundo necesita. Como decía nuestra hermana Sonia, a través de los matrimonios creyentes en Cristo, es lo que el mundo necesita. Porque va a ver a Cristo. Mis amados hermanos, ser cristiano no significa meramente llevar el nombre de Cristo, sino tener la mente de Cristo. Y de esa manera sometemos a la voluntad de Dios todo lo nuestro. Que se haga la voluntad de Dios Padre, no lo nuestro. Y miramos algunos pasajes de la palabra de Dios que nos revelan cuánto dependía Cristo de su Padre. Por eso Cristo es nuestro ejemplo. Él dependió en todo su recorrido hasta llegar al madero. Dependió totalmente de la voluntad de su Padre. Y eso es lo que Él nos quiere llevar, a que dependamos de Cristo. Él dependió de su Padre, nosotros dependemos de Cristo. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, dijo Jesús, sino la voluntad del que me envió. Y ya cercano para llegar a Canaán celestial, todavía estamos queriendo hacer nuestra voluntad. Juan 5:30. No puedo yo de mí mismo hacer nada. Eso lo dijo el Señor Jesús. Él no podía hacer nada sin la voluntad y el poder de su Padre. ¿Saben qué es nada? Nada. N-A-D-A. Nada. Hoy me toca cocinar, pero no lo puedo hacer sin Cristo. Hoy me toca elaborar el pan, no lo puedo hacer separado de Cristo. Tengo que ir a dar un estudio bíblico, no lo puedo hacer sin Cristo. Y si lo hace sin Cristo es obra de la carne, obra de muerte. Y usted y yo no queremos saber nada con la muerte segunda, obra de la carne.
no podemos hacer nada. Que Cristo quite de nosotros el pensar que lo podemos hacer, que podemos predicar, que podemos cantar, que podemos dar estudio bíblico, que podemos dar una bolsa de comida, que podemos y podemos. No podemos hacer nada separados de Cristo. Si Él, el Hijo de Dios, dijo, por eso es nuestro ejemplo, no puedo yo de mí mismo hacer nada. ¿Cuánto más usted y yo? Desde amarrarle unos cordoncitos a un niño, aún eso no lo podemos hacer separado de Cristo. Aún darle un vaso de agua a una persona necesitada, separado de Cristo, no lo podemos hacer. Si lo hacemos separado de Cristo, eso es filantropía, eso es mundanalidad. Juan 14:31. Pero yo, para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Cristo hacía exactamente como el Padre le mandaba. Hay en las redes un video de un predicador que se toma el atrevimiento de usar el púlpito para burlarse de los mensajes de Dios. Y hay otros que están burlando, por ejemplo, el mensaje de salir de las ciudades. Pues este mensaje de salir de las ciudades no es invento humano. El testigo fiel y verdadero se lo entregó a su pueblo. Ellos no son del pueblo, por eso se burlan del mensaje. Juan 5:19. Por eso Jesús respondiendo les decía, estoy poniendo la base bíblica para que nos quede claro que Cristo dependió totalmente de su Padre. Su ejemplo, que usted y yo dependamos totalmente de Él, de Cristo. Les decía, en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. La palabra nada lo encierra todo por su cuenta. ¿Cuántos de nosotros, usted y yo, antes de realizar algo, consultamos con el Padre? O nos arrodillamos y le informamos al Padre. Una cosa es informarle al Padre de lo que vamos a hacer. Y otra cosa es dejar en las manos del Padre para que se haga la voluntad del Padre, no la suya, no la mía. Porque el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Y todo lo que hace Cristo, usted y yo tenemos que hacerlo por su poder y por su gracia. Así también Cristo, ya lo tenemos claro en la palabra de Dios, en su humanidad dependía del poder del Padre. Cuando Jesús fue despertado para hacer frente a la tempestad, Él se hallaba en perfecta paz. No había en sus palabras ni en su mirada el menor vestigio de temor, porque no había temor en su corazón. Pero Él no confiaba en la posesión de la omnipotencia. No era en calidad de dueño de la tierra y del mar y del cielo como descansaba en paz. Él había depuesto ese poder y aseveraba, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Ya lo leímos en Juan 5:30. Jesús confiaba en el poder del Padre. ¿Cuántos de nosotros en esta inventada pandemia diabólica estamos descansando en la fe, en el amor y el cuidado de Dios? Y el poder de aquella palabra que calmó la tempestad era el poder de Dios, era el poder de su Padre.
Juan 14:10, Jesús dijo cierta vez, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Y lo podemos aplicar a Cristo. Mas Cristo que está en mí, que está en usted, Él hace las obras. No usted ni yo. Juan 15:5. Y nos dice, porque sin mí, nada, Cristo lo dijo, separados de Jesús, separados de Cristo, nada, esa palabra nada es abarcante, incluye la totalidad de nuestras acciones. Nada podéis hacer. No podemos vencer el pecado porque estamos separados de Cristo. No podemos vencer nuestro mal genio, nuestro mal carácter, porque estamos separados de Cristo. No me venga con otro cuento. Separado de Jesús, no podemos vivir en santidad. Pero Cristo morando en nosotros, Cristo en nosotros, Él nos da la victoria. Y necesitamos lograr a través de Él tener su mente. Todas nuestras buenas obras dependen de un poder que está fuera de nosotros mismos. No es nuestro. Mientras permanecemos en el estado laodicense, mis amados hermanos, no nos damos cuenta de nuestra necesidad. Creemos que estamos bien. Creemos que porque predicamos la verdad presente estamos bien. Pensamos que no tenemos necesidad de ninguna cosa. Pero el mayor peligro del creyente consiste en engañarse a sí mismo. Gálatas 6:3, la palabra de Dios lo dice. Pero el que estima de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. A sí mismo se engaña. Cuando los hombres se den cuenta de su propia insignificancia, cuando usted y yo nos demos cuenta de nuestra propia insignificancia, estaremos preparados para ser vestidos con el ropaje de la justicia de Cristo, mis amados hermanos. Porque el Hijo del Hombre se había entregado a la voluntad del Padre y dependía de su poder. Tan completamente había anonadado Cristo al yo que no hacía planes por sí mismo. Aceptaba los planes de Dios para él. Y día tras día el Padre se los revelaba. De tal manera sea el simple desarrollo de su voluntad, no de la nuestra. Y mis amados hermanos, pensemos que tan plenamente estaba Jesús entregado a la voluntad de Dios Padre, que solo el Padre aparecía en su vida. Nadie más. Cristo reflejaba el carácter de su Padre. ¿Y ven? Cristo, todo era el Padre. Y este predicador bufón, burlesco, instrumentos de Satanás, tiró por tierra casi todas las grandes verdades de salvación que Cristo entregó a su pueblo remanente para quedar bien con sus jefes. Ay de él. La vida de Cristo ha demostrado que la humanidad puede hacer al participar de la naturaleza divina. Todo lo que Cristo recibió de Dios Padre, nosotros también lo podemos recibir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El que Cristo reflejara a su Padre, su carácter, la esencia del carácter del Padre, la ley. Cristo era la vivencia
de los 10 mandamientos. Cristo era los 10 mandamientos en vida. Por eso sus enemigos, cuando lo veían, echaban espuma por la boca. El odio era tan grande, claro, estaban poseídos de demonios. Porque lo que veían en Cristo era la santa ley de Dios, el trasunto del carácter del Padre. Pero hay esperanza para usted y para mí. Podemos vivir la vida que Cristo vivió en este mundo si nos revestimos de su poder y seguimos sus instrucciones a través de su santa palabra. Podemos recibir en nuestras luchas con Satanás todo el socorro que Cristo mismo recibió, todo el poder que Cristo recibió. Y podemos llegar a ser más que vencedores por aquel Cristo Jesús que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Mis amados hermanos, la entrega del yo es la sustancia de las enseñanzas de Cristo. La entrega del yo no debe prevalecer en nuestra experiencia cristiana, en nuestras relaciones. Jesús no reveló cualidades ni ejerció facultades que los hombres creyentes en Él no pudieran tener por la fe en Él. Pero tristemente, siempre que los seres humanos escojan su propia senda, se ponen contra Dios y no tendrán lugar en el reino de los cielos, porque están en oposición a los mismos principios del cielo. Juan 6:38, Jesús dijo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Conocimos a Cristo y Cristo nos invita a mirarlo a Él, a ningún ser humano del planeta Tierra. No importa la posición que pueda tener, no importa los millones que pueda tener. No podemos poner nuestras miradas en seres humanos, porque ese ejemplo no nos lo dio Cristo. Cuando Él descendió del cielo, no fue para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Y si hemos creído en Cristo, es para hacer la voluntad de Él, no nuestra. Juan 8:29. Y también dijo, porque yo lo que a Él agrada, refiriéndose al Padre, hago siempre. Gloria a Dios. ¿Hacemos lo que a Cristo le agrada? Gálatas 2:20. El apóstol Pablo siguió el ejemplo de Cristo. Y he aquí su testimonio personal. Con Cristo estoy juntamente en el madero. Recuerde que la palabra crucificado es lenguaje latino. Viene de allá de Roma, papal. Y usted va a Deuteronomio. Los que eran muertos y eran colgados en un madero, eran malditos de Dios. Poder de Dios. Amén. Padre. Decíamos que Pablo siguió el ejemplo de Cristo y dejó su testimonio personal cuando dijo, con Cristo estoy juntamente en el madero. Muerto, Pablo estaba muerto a él, al yo, al pecado. Y dice él, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Ese es uno de mis pasajes favoritos de la palabra de Dios desde niño. Y todavía sigue siendo ese pasaje que amo y llevo con todo mi corazón. Igualmente con Juan 11:25. 1 Corintios 10:31 y nos da el siguiente consejo. La palabra de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, la acción de ingerir alimentos
sólidos o líquidos, cualquiera otra bebida o otra cosa, se refiere a nuestro accionar por la mente, hacedlo todo a gloria de Dios. La palabra de Dios cuando dice gloria de Dios habla del Padre. Miren algo bien importante, porque Dios Padre trata de controlar el cuerpo por medio de la mente, ¿sí? Pero el otro, Satanás, que el Señor lo reprenda, trata de controlar la mente controlando primero el cuerpo. Y el mundo está lleno de eso. De gente que el enemigo controla su mente controlando primero el cuerpo. ¿Ve? Por eso el enemigo le pide a la gente las uñas, el cabello, la piel. Y usted ve a la gente tatuada, marcada, etcétera, porque él va al cuerpo para poder controlar la mente. Él le ofrece dinero a la gente y ofreciéndole dinero sabe que tiene el control de su mente. Por eso el mundo está lleno de esa gente. Pero Dios, por decirlo así, para poder controlar nuestro cuerpo, Él bendice nuestra mente. Todos deberíamos guardar nuestros sentidos para que Satanás no pueda tener la victoria sobre nosotros. ¿Por qué nuestros sentidos? Porque estas son las avenidas del alma. Y los sentidos de muchos están embotados por la complacencia del apetito y por la familiaridad con el pecado. Tristemente. Nuestro Redentor, Cristo Jesús, resistió el poder de Satanás en su gran insinuación a pecar en la complacencia del apetito, la cual pone en peligro el alma del hombre. Si éste pudiera sobreponerse a esa tentación, podría en el nombre de Cristo vencer en cualquier otro punto. Pero un ejemplo de la vida de Cristo, y por eso tenemos que ver la vida de Cristo. Todo de Cristo hay que verlo. Su vida, su ministerio, en el madero y ahora en el lugar santísimo. Cristo recibía un bautismo diario del Espíritu de su Padre. La Escritura lo llaman Espíritu Santo. El Espíritu del Padre, llamado Espíritu Santo. Y recordemos que el Padre es Espíritu. Dios es Espíritu. Juan 10:30. Él dijo, Jesús, el Padre y yo somos uno. Así que Cristo estuvo continuamente recibiendo del Padre todo aquello que debía ser o debe ser dado a nosotros. Todo. Él vivió, se preocupó y oró no por sí mismo, sino por los demás. Después de pasar horas con su Padre, Él descendía cada mañana trayendo la luz del cielo a los hombres. Cada día recibía un nuevo bautismo del Espíritu de su Padre, llamado Espíritu Santo. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu Santo del Padre, no un tercer ser. Y Él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Eso se encuentra en Deseo de toda la gente, páginas 98 y 99. Ahora, hemos pensado de que si el Hijo de Dios necesitaba diariamente un nuevo bautismo del Espíritu de su Padre, cada día, ¿cuánto más usted y yo necesitaremos ese bautismo, conocido como la lluvia temprana? Siendo que Cristo es nuestro ejemplo en todo
todas las cosas, Camino a Cristo, página 93, debemos experimentar diariamente, mis amados hermanos, la presencia interior del Espíritu de Cristo a fin de estar preparados para el conflicto. Eso es que fallamos y cuando ofendemos tenemos que buscar a la persona y pedirle perdón. Un día, una hermana, este fue su testimonio. Un día el esposo le bota una expresión y le dice: ¿y hasta cuándo vas a estar peleando todos los días conmigo? Esta hermana era creyente en Cristo. Y ella le dijo: no te preocupes. En el nombre de Cristo esta será la última pelea contigo. Fue a su cuarto, se arrodilló. Nunca más hubo una pelea. Porque ella permitió que Cristo en ella, iba a hacer sus peleas. Porque el conflicto no es con seres humanos, es con fuerzas demoníacas. El problema no es el ser humano, sino fuerzas demoníacas. Y con eso, usted y yo no podemos lidiar. Ellos son más poderosos que nosotros, tienen más poder. Nosotros no tenemos ninguno, pero tenemos a Cristo Jesús. Y si Cristo en nosotros, con Él no quieren cuenta. Se retiran. Donde los demonios vean a un fiel creyente en Cristo y ven el carácter de Cristo, no se acercan a esa persona. Huyen de la presencia de Cristo. A Jesús, quien se entregó por entero para la salvación suya y mía, se le dio sin medida el Espíritu de su Padre, llamado el Espíritu Santo. Así se le dará también a cada seguidor de Cristo, siempre que el corazón sea entregado a Él para morada suya. Discurso Maestro de Jesucristo, página 25. Repito esta última oración. Así se le dará a cada seguidor de Cristo, siempre que el corazón sea entregado a Él, no a un tercer ser. Y yo entendí un día, hace años atrás, que no podía ser vencedor. Y era que yo pedía un espíritu que no existe, un tercer ser. Es un espíritu de demonio y por eso ahí era una persona peleona, siendo creyente en Cristo. Pero es que pedía un espíritu que es demoníaco. Un tercer ser no existe. Pero aquí dice, así se le dará también a cada seguidor de Cristo, siempre que el corazón sea entregado a Él, a Cristo, para morada suya. No morada de un tercer ser, que la Biblia no da lugar, ni mucho menos los testimonios, o como muchos lo conocen, el espíritu de profecía. Debemos mirar a Cristo, mis amados hermanos. Debemos resistir como Él resistió, orar como Él oró, agonizar como Él agonizó, si deseamos vencer como Él venció. Y el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, debe ser impartido constantemente al creyente, quien de otra manera no tendrá disposición para luchar contra el poder de las tinieblas. No lo habrá. Para el pecado donde quiera se encuentre, nuestro Dios es fuego consumidor. En todos los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios va a consumir el pecado en nuestras vidas. Pero si los hombres se aferran al pecado y llegan a identificarse con él, mis amados hermanos, entonces la gloria de Dios, que destruye el pecado, debe destruirlo a él también.
qué tristeza. Porque ya dejó de ser pecador y es pecado. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, ¡ah, qué hermosa experiencia! Transforma la vida, porque hay una nueva mente, no nuestra, sino la de Cristo. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas, porque es Cristo, es la mente de Cristo nuestra. Y aparece entonces el fruto del Espíritu de Cristo, el amor, la humildad y la paz. Van a reemplazar la ira, la envidia y las contenciones, los conflictos, las peleas. La alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Nadie ve a la mano que alza la carga, ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. Porque la bendición viene cuando por la fe el alma decide, elige entregarse a Dios. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. ¡Qué maravilloso! Decía de toda la gente, página 144. Y solo podemos ser hechos idóneos para el cielo mediante la obra del Espíritu de Cristo en el corazón. Necesitamos ser transformados diariamente por la influencia del Espíritu. Mensaje Selecto, tomo 1, página 439. Y es el Espíritu que amolda las almas renovadas al modelo que es Cristo Jesús. Así que nuestra única seguridad para no caer en el pecado consiste en mantenernos a nosotros mismos, eligiendo naturalmente, porque no nos podemos mantener a nosotros mismos, pero eligiendo cada mañana estar bajo la influencia modeladora de Cristo, del Espíritu de Cristo. Si los hombres están dispuestos a ser amoldados, se efectuará la santificación de todo el ser. Y el Espíritu tomará las cosas de Dios y las imprimirá en el alma. Así como la cera recibe la impresión del sello, así el alma ha de recibir la impresión del Espíritu de Dios y ha de retener la imagen de Cristo. Mensaje Selecto, tomo 1, página 395. Ah, mis amados hermanos, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios que nos es dado. El Espíritu de Dios es el Espíritu del Padre. Juan 14, 23. Respondió Jesús y díjole, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada. ¡Qué precioso mensaje! Haremos morada. Ahí no cabe un tercer ser. Jesús está hablando del Padre y de Él. Y el que ama a Jesús, y por el poder de Jesús, porque usted ha invitado a Jesús a morar en Él, te guardará, y yo también, guardaremos la palabra de Jesús. Y cuando el Padre vea eso, dice que el Padre nos amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Romanos 5:5. La morada del Espíritu en nuestro corazón se revelará por la manifestación del amor celestial. Romanos 5:5. Y pensemos, mis amados hermanos, que mientras Cristo estaba colgado, clavado allá en el madero, oró por sus verdugos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Oh, qué amor! ¡Qué maravilloso amor! Permitamos que haya en nosotros esa misma mente que hubo también en Cristo. Cuando amamos como Cristo amó, el Espíritu de Cristo nos usará para suplir la necesidad del mundo. Lo que el mundo necesita
es experimentar el amor de Cristo, viéndolo en usted y en mí, viendo a Cristo en nosotros. No hay nada en el mundo, no hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador mediante la humanidad, mediante usted, mediante mi persona. Implantando en el corazón los principios de su palabra, el Espíritu de Cristo desarrolla en los hombres los atributos de Dios. La luz de su gloria, su carácter, ha de brillar en sus seguidores, mis amados hermanos. Y los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, es una revelación de su carácter de amor. Y los hijos de Dios han de manifestar su gloria, el carácter del Padre. Mis amados hermanos, la iglesia remanente de los últimos días es la depositaria del tesoro de las riquezas de la gracia de Cristo. Y por medio de ella finalmente se hará manifiesta la revelación postrera y plena del amor de Dios al mundo, que ha de ser iluminado con su gloria. ¡Qué responsabilidad tan! Cuando digo pesada, no es que es una carga, pero tan seria y delicada que tenemos sobre nuestros hombros. ¡Qué desafío! ¡Qué privilegio! Mediante el supremo poder del Espíritu de Cristo revelaremos el amor de Dios y declararemos su gloria. Pero la única manera de realizar este cometido es muriendo diariamente a nosotros mismos y experimentando diariamente un bautismo del Espíritu de Cristo. Cuando nos sometamos completamente a su poder, el Espíritu de Cristo consumirá el pecado que hay en nosotros, nos purificará, refinará y transformará hasta que nuestro semblante refleje la luz del cielo. Porque el Espíritu de Cristo creará un nuevo ser a la imagen de Dios. El amor de Dios será revelado. Entonces estaremos, mis amados hermanos, preparados para el derramamiento de la lluvia tardía y para el fuerte clamor. Usted y yo podemos recordar que después del descenso del Espíritu Santo, los discípulos estaban tan llenos de amor hacia Cristo y hacia aquellos por quienes Él murió, que los corazones se conmovían por las palabras que hablaban y las oraciones que ofrecían. Hablaban con el poder del Espíritu de Cristo y bajo la influencia de ese poder, miles se convirtieron. Sin el amor hacia los hermanos, sin humildad ante Dios, ellos no son nada. Tan solo cuando el egoísmo está muerto, cuando la lucha por la supremacía está desterrada, cuando la gratitud llene el corazón y el amor hace fragante la vida, tan solo entonces Cristo mora en el alma. Cuando Cristo mora en el alma y nosotros somos reconocidos como obreros juntamente con Dios. Porque el amor de Cristo, el amor de nuestros hermanos, entre nosotros, testificará ante el mundo que hemos estado con Cristo y hemos aprendido de Él. Entonces el mensaje del tercer ángel crecerá hasta convertirse en un fuerte clamor y toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. Cada obrero, usted y yo, todos somos obreros en la viña del Señor. No habrá ningún vago en el reino de los cielos. Cuando hablo de vagos, si no somos obreros de Cristo, somos vagos. Cada obrero debiera elevar su petición a Dios por el bautismo diario del Espíritu de Cristo. Mis hermanos y hermanas en Cristo, oremos por el derramamiento del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo diariamente. Y decidamos, elijamos seguir el ejemplo de Jesús
cuando él cumplía la voluntad de su Padre. Cuando él aceptaba, él no le llevaba ningún plan al Padre. Mira, Señor, que hoy voy a salir a evangelizar. No. Ya el Padre le tenía trazado el plan para ese día y se lo entregaba a Jesús. Dejemos de estar perdiendo tiempo. Oremos diariamente, pidamos a Jesús qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, a dónde quiere que vayamos a buscar esas almas. Y Él nos va a llevar, que sean los planes de Él, no los nuestros, sino los de Jesús, cumpliendo todas las condiciones para recibir diariamente un bautismo del Espíritu de Cristo. Y termino con el pensamiento de la palabra de Dios. Haya pues en vosotros esta mente que hubo también en Cristo Jesús. Porque la mente de Cristo era la mente de su Padre. El Señor nos bendiga. Amén, amén. Damos las gracias, pastor. Dios le da saludos a su esposita y gracias por este mensaje. Mis hermanos, no hay mucho que decir. Ya el pastor lo dijo hoy, el mensaje que dimos. La cuestión es que tenemos que trabajar trabajar en la sociedad y llevar el mensaje, porque en el cielo no van a haber por vagos. Así es que aquí es que hay que empezar a trabajar. Amén, amén. Pastor, ¿puede tenernos una oración? Sí, hermana. Los que se puedan arrodillar donde están, que lo hagan. Padre eterno, gracias le damos por su amor y misericordia. Y gracias, Señor, porque enviaste palabra suya que salió de su boca en los labios de tu sierva, la hermana Sonia, y en los labios de este siervo tuyo. Y que esta palabra, oh Señor, como la lluvia y la nieve caen y hacen producir y germinar la tierra, que su palabra de esta mañana, oh Señor, que hemos venido escuchando, caiga sobre nuestros corazones, sobre nuestras mentes, y haga lo que usted quiera, oh Señor, porque no ha de volver vacía, y que cumpla el propósito suyo, para honra y gloria de su nombre. Señor, elegimos entregar nuestro yo, elegimos entregar nuestras mentes, que nos lleves al madero y estemos allí con Cristo, clavados en el madero, muertos al yo, al pecado y a las cosas de este mundo, pero nacidos de ti, oh Padre, como dice el apóstol Juan, que el que es nacido de Dios no practica el pecado, odia el pecado, aborrece lo malo. Y elegimos que Cristo venga a nuestras mentes, oh Señor. Padre, denos la mente de Cristo. Que cada día temprano, como siguiendo el ejemplo de Jesús, busquemos dirección suya y nos revele los planes que usted tiene cada día para nosotros. Ya no tenemos planes, oh Señor, porque usted nos ha de revelar sus planes para nosotros. Impártanos poder de Jesús. Vístanos con el manto de su justicia. Lávanos con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y Padre, que sus santos ángeles estén con nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por escucharnos. Padre eterno, una bendición muy especial sobre esta cadena. Una bendición sobre todos los contribuyentes asociados. Y una bendición sobre nuestra hermana Brenda, que lleva toda la responsabilidad, oh Señor.
Bendígala grandemente a su hija, oh Señor. Hay preocupación en la mente de tu hija Brenda, pero ella ha puesto eso en la mente de Jesús. Y esa preocupación ha desaparecido, buen Dios. Porque tu hija Brenda tiene la mente de Cristo. Cuídala, Señor. El enemigo no está preocupado por los que están del lado de él. El enemigo odia a los que se parecen a Cristo Jesús. E intenta matarnos todos los días, de una u otra forma. Pero en Romanos 1:16 dice tu palabra que Cristo es poder de Dios Padre. Y Cristo vive en nosotros y mora en nosotros juntamente con usted, Padre eterno, a través de su Espíritu. Y el enemigo no tiene nada con nosotros, porque somos propiedad de Cristo. Gracias por amarnos. Gracias por escucharnos. Lo pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.